Mi nombre es Bianca Mendoza. Ahora bien, pasaremos con la forma en la que Walt Disney refleja tanto su vida personal como profesional de manera simbólica a lo largo de esta película. Para ello nos guiaremos de la obra La interpretación de los sueños realizada por Freud. Freud sugiere que los sueños son expresiones simbólicas de deseos y pensamientos inconscientes. Según el autor, los sueños se dividen en dos niveles. El primero es el contenido manifiesto, que es lo que recordamos al despertar. Este contenido incluye las imágenes y eventos del sueño tal y como son, sin una interpretación adicional. El segundo nivel es el contenido latente, que representa los deseos y pensamientos ocultos detrás de las imágenes y eventos del sueño. Este proceso permite que los deseos reprimidos se experimenten sin la angustia de poder expresarlos. En el sueño de Walt se ilustran varios conceptos freudianos. Una escena muestra a Walt Disney en una crisis creativa, soñando con un parque de diversiones que ha creado. En la película vemos que el parque simboliza su deseo por proporcionar felicidad y ambición profesional, refleja su lucha interna entre sus aspiraciones y las presiones externas que enfrenta. A lo largo de esta escena, Walt se encuentra rodeado de otros personajes icónicos como Mickey Mouse, quienes simbolizan sus miedos y sus deseos. La aparición de Mickey refleja su anhelo por ser recordado y valorado, así como mantener su autenticidad en un mundo que prioriza más el éxito comercial. Sobre la creatividad genuina. Otro elemento importante es la aparición de figuras del pasado como su padre, que simboliza la autoridad y las expectativas familiares. En el sueño de Walt podría dialogar con su padre sobre las expectativas que tenía para él, representando la búsqueda de aprobación paterna y la presión de cumplir con estas. Por otra parte, la presión del éxito se refleja en sus sueños mediante imágenes de competencia y desafíos en la creación de su propio parque, viéndose rodeado de otros creadores y empresarios que lo que refleja es su ansiedad por fracasar y su deseo de sobresalir. Tal competencia revela sus miedos y su determinación por superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. Para concluir con este punto, el sueño de Walt ilustra perfectamente los conceptos freudianos del contenido manifiesto y latente. La película nos muestra cómo los sueños pueden revelar deseos y conflictos internos, permitiendo una comprensión más profunda. ¿Qué tal? Soy Fabián Ayala, mi código es 123-155-86. Sobre la pregunta 2, para empezar hay que definir qué es exactamente la posición esquizoparanoide. La posición esquizoparanoide es una configuración psíquica donde se presentan diversos mecanismos de defensa, como venga siendo la introyección, la negación, la idealización, la decisión, entre muchos otros más. Todo eso sirve para que la persona no experimente diversas ansiedades respecto a siendo así, evitándose sentimientos de culpa, nostalgia, miedo a la pérdida, a la ambivalencia sobre su relación con un objeto de valor. Y bueno, estos mecanismos de defensa se presentan en Pamela Travers. Por ejemplo, la decisión. La decisión, por ejemplo, se presenta al momento de dividir entre bueno y malo a las personas. Por ejemplo, el hecho de ver a Disney como una empresa no entiende el significado de Mary Poppins y que atenta contra su valor sentimental. Esto hace que su conducta sea distante y, por ejemplo, tenga dificultades en la capacidad de la integración de las imperfecciones y de las cualidades de las personas, lo que también impacta en su relación de relaciones interpersonales. Como se mencionó con anterioridad, eso se observa en su relación con Walt, donde no puede observar que, muy aparte de querer adquirir la empresa, también tiene algo que aportar hacia el significado de Mary Poppins. Además, se presenta el mecanismo de defensa de la proyección, donde ella en sí manifiesta diversos miedos y temores. Exactamente tiene miedo de que su personaje no siga manteniendo la esencia y significado si cae en las manos de Walt. Esto hace que ella adopte una conducta perfeccionista y distante. Sobre su comportamiento distante se observa, por ejemplo, al comienzo de la película, con su agente, donde pese a que se conozcan de muchísimos años, ella todavía la trata con frialdad, donde quiere que la llamen señora Travers desde Pamela. Así también evitando la creación de lazos interpersonales e incluso alejando a las personas de su alrededor. A todo esto, el hecho de que no se mantenga la esencia de Mary Poppins, su proyecto personal, se le conoce como la ansiedad persecutoria, donde esta ansiedad persecutoria también se evidencia, por ejemplo, en su deseo de grabar cada sesión, atenta contra la existencia del yo, o en este caso Pamela, y de su objeto deseado, donde estas sesiones, estas grabaciones funcionan como testigos, donde si ocurriese algo, pues ella tendría una evidencia que defendiera a Mary Poppins. Asimismo, también se presenta la idealización, donde en sí la misma creación de Mary Poppins es la idealización, es el anhelo de las cualidades de poder de superar cualquier adversidad que se le presente al personaje. Es una representación donde se observa que el personaje puede resolver cualquier adversidad, manifestándose así el deseo propio de Pamela porque resolver cualquier duda, cualquier problema, tener el control sobre todo. Y además estas cualidades representan en sí caracteres paternos
afectos y actitudes que ella hubiera deseado de su padre en su infancia, pero como sabemos, por culpa del alcoholismo y su propia pérdida, no se pudo concretar. Dando así paso a la adquisición de esta defensa. Este mecanismo en el físico también contribuye a su actitud rígida e inflexible, donde exige a los demás expectativas irreales o poco realistas de cómo mantener la esencia de Mary Poppins. Y esas exigencias pueden ser abrumadoras, así también alejando a los demás. Sobre este hecho familiar de perder a su padre también se deterioró el mecanismo de defensa de la decisión, donde se tuvo que dividir al padre en un padre bueno y un padre malo, para así tener esencia y seguridad paterna de este y poder afrontar los conflictos y adversidades que se crearon a partir del padre malo. Finalmente, estas experiencias infantiles, esta pérdida paterna, también dieron paso a la adquisición de la introducción, un mecanismo de defensa que consiste en la adquisición de diversas cualidades externas puestas en uno mismo. En ese caso se adquirió características paternas como autoridad, control y rigidez para hacer frente a las adversidades. Esa conducta fría, distante, controladora, impacta negativamente en los demás, creando un rechazo hacia ella. También no existe la creación de relaciones interpersonales. A todo esto, en la película se observa la evolución del personaje de Pamela, donde poco a poco se puede ir desarrollando de una manera más sana, de una manera más integradora, donde puede observar a los demás con diferentes cualidades, defectos, imperfecciones, dando una visión más realista y saludable de los demás. Además, que también adquiere una actitud más flexible, imperfeccionista, que también promueve el desarrollo saludable de las relaciones externas. Todo esto aporta en el logro de una personalidad y yo más desarrollado y saludable. Todo esto logra a un desarrollo del yo y una personalidad más saludable. Bueno, yo soy María Fernanda Torres Torres y en esta oportunidad les hablaré sobre dos preguntas. Según Anna Freud en 1936, los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes de la psicología que los individuos emplean para resguardarse de la ansiedad, conflictos internos o peligros emocionales. Estas estrategias son utilizadas por el yo para gestionar las tensiones entre el ello, el superyo y la realidad. En la película El sueño de Walt, los personajes principales, Pamela Travers y Walt Disney, nos ilustran cómo estos mecanismos de defensa se reflejan en sus vidas y afectan a su toma de decisiones y a su estado emocional. Iniciando con Pamela Travers, quien es la creadora de Mary Poppins, se muestra como una mujer dominante, muy meticulosa y profundamente ligada a su pasado. Desde el comienzo de la película expresa su repudio a la versión cinematográfica de su libro, sosteniendo que no desea que su relato sea convertido en una película. No obstante, se ve obligada debido a sus dificultades financieras. Su postura estricta y crítica ante cada propuesta del equipo creativo de Walt manifiesta un conflicto interno más intenso que va más allá de las discrepancias artísticas. Pamela refuta continuamente los conceptos del guión y las canciones sugeridas, sosteniendo que Mary Poppins no es así o que eso no está escrito en el guión, sin poder proporcionar un motivo que vaya más allá de su percepción. Es así que se puede apreciar la aplicación del mecanismo de protección de la realización. Ella emplea razones intelectuales y estéticas para justificar su resistencia, eludiendo confrontar el dolor emocional que reside en su corazón, de su conflicto de la relación entre su trabajo y los traumas de su infancia. El libro Mary Poppins nos inspira intensamente en la figura de su padre, un hombre encantador pero muy vulnerable, cuya incapacidad para manejar la realidad dejó una huella perdurable en Pamela. Mediante la racionalización, Pamela busca resguardarse de la resurrección de estas emociones suprimidas. No obstante, este proceso impacta su bienestar emocional, manteniendo su inflexibilidad y dificultando sus habilidades para interactuar con los demás. En conclusión, El sueño de Walt es un análisis detallado de cómo los individuos manejan su sufrimiento emocional y cómo estos mecanismos de defensa, a pesar de ser beneficiosos en determinados escenarios, puedan restringir o impulsar su desarrollo personal. Mucho gusto, mi nombre es Naidelin Camaca y bueno, según Winnicott, el verdadero self surge de la experiencia auténtica y espontánea de la persona, mientras que el falso self se desarrolla como una defensa adaptativa para complacer las expectativas del entorno. En el caso de Pamela Travers, el personaje central de El sueño de Walt, su relación con el self puede analizarse desde estas perspectivas, que en la primera sería falso self. Este construye en Pamela una fachada rígida y perfeccionista y distante como mecanismo de defensa. Esta máscara la protege de revivir los traumas de su infancia, particularmente el dolor asociado a la figura de su padre, un hombre cariñoso pero inestable. Estas características de su falso self, hay características de su falso self, su formalidad extrema, su rechazo a las canciones y a los elementos fantasiosos que propone Disney y su inflexibilidad al negociar los derechos de Mary Poppins. Esta rigidez refleja una personalidad que busca mantener el control frente a un mundo que ella percibe como amenazante. En segundo, encontramos el verdadero self,
que este verdadero self en Pamela se vincula profundamente con la experiencia traumática y los recuerdos de su niñez, que dan forma a los personajes y temas de Mary Poppins, y la relación con su padre, quien representaba tanto inspiración como sufrimiento, es central para su identidad. A través de los flashbacks en la película se revela cómo estos eventos alimentaron su creatividad y su necesidad de proteger a su obra como una extensión de sí misma. Esto le lleva a conexiones emocionales como su resistencia a ceder los derechos de Mary Poppins y sus constantes críticas a los cambios propuestos reflejan un intento de preservar su verdadero self que está ligado emocionalmente a los pequeños y a los personajes y a la narrativa de su libro. Y en esto puede surgir la transformación y la reconciliación del self, que a medida que va avanzando la película, Pamela comienza a aceptar que, aunque su obra sea adaptada, no pierde su esencia ni su valor emocional. Este proceso implica una reconciliación entre su verdadero y falso self. Una de ellas es al asistir al estreno del Mary Poppins y enfrentarse al impacto que su obra tiene en otros. Pamela permite que su verdadero self se exprese de manera más auténtica, superando parcialmente las barreras impuestas por su falso self. En conclusión, el conflicto interno entre Pamela Travers en El sueño de Walt es un ejemplo claro de cómo el self de Winnicott puede manifestarse en la vida de un individuo. Su rigidez inicial y su posterior transformación reflejan la lucha entre el verdadero self, que busca autenticidad, y el falso self, que intenta protegerla del dolor. Según Winnicott, un ambiente facilitador es un espacio que facilita a un individuo su descubrimiento, expresión y desarrollo emocional. Este tipo de entorno se edifica a partir de la sensibilidad, el estímulo y la habilidad para controlar y gestionar las emociones ajenas. En la película El sueño de Walt Disney, su equipo creativo y el conductor Ralph adoptan atributos característicos de un entorno facilitador, facilitando a Pamela, la estricta y reservada creadora de Mary Poppins, confronte sus memorias dolorosas y haya un lugar para vincularse con sus sentimientos. Desde un inicio, Walt Disney demuestra un verdadero interés por hacer que Pamela se sienta cómoda durante su recorrido por los estudios Disney. Se encarga de cubrir todos sus gastos, proporcionarle un alojamiento confortable y participar en las reuniones creativas para responder solo a sus necesidades. No obstante, lo que realmente sobresale es su habilidad para empatizar y establecer un vínculo emocional más profundo con Pamela. Cuando Pamela deja los estudios de forma súper inesperada, Walt la encuentra en su hogar. En este recorrido relata su propia vivencia personal, desvelando los obstáculos de su niñez y el significado emocional que Mary Poppins le otorga. Según esto, el ambiente facilitador se da a conocer cuando Walt demuestra una intensa empatía al identificar la importancia sentimental que la obra posee para Pamela y al establecer un lugar en el que ella pueda meditar sobre su historia. Este acto no solo la hace sentir entendida, sino que también promueve una transformación en su punto de vista, posibilitando así que finalmente se le otorgue los derechos de su obra. Este acto permite que Pamela empiece a lidiar con las emociones vinculadas a su niñez y a abrir un pequeño camino hacia la reconciliación con su pasado personal. El equipo creativo, compuesto por los hermanos Sherman y Donda Gravy, afronta con paciencia y humor las críticas y la inflexibilidad de Pamela. A pesar de que ella rechaza la mayoría de sus sugerencias, estos siguen incorporando conceptos novedosos como melodías y modificaciones en el guión, intentando involucrarla de manera activa en el proceso. En las sesiones de creación, los hermanos Sherman cantan temas como Un poquito de azúcar y otras más, y estas llevan a cabo lecturas dramatizadas para tornar las escenas más envolventes. A pesar de que Pamela al principio se encuentra crítica y distante, su postura comienza a suavizarse con el paso del tiempo. Aquí, el ambiente facilitador fue la tolerancia y la disposición del equipo, lo que genera un ambiente que Pamela pueda manifestar sus puntos de vista, incluso de forma negativa sin recibir juicios. Esta aceptación paulatina le brinda la oportunidad de relajarse e involucrarse en el proceso de creación. Conforme Pamela se involucra más, disminuye esta exigencia de control total y empieza a apreciar el trabajo en equipo, un cambio notable en su rigidez inicial. Ralph, quien era el conductor de Pamela, juega un papel vital como un referente de respaldo emocional. Con su comportamiento cordial y optimista descubre maneras delicadas de establecer conexión con ella, como conversar sobre el clima o compartir relatos personales como el cariño que alberga por su hija con una discapacidad. En uno de los viajes, Ralph valora pequeños detalles y halla razones para hacer sonreír a Pamela, pese a su comportamiento reservado. El ambiente facilitador es cuando Ralph proporciona un lugar seguro para las emociones, escuchándolas sin criticar y demostrándole una empatía auténtica. Su calidez crea una diferencia positiva en comparación con la hostilidad que Pamela tiende a mostrar hacia otros. Estos instantes del auténtico vínculo humano ayuda a Pamela a disminuir sus resistencias y sentir un alivio emocional, lo que la capacita para adaptarse de manera completa al ambiente creativo que la envuelve. En la película El sueño de Walt se ilustra de manera en que un entorno facilitador puede modificar a una persona que al principio se muestra introvertida y estricta. La compasión y tenacidad de Walt Disney, la inventiva y
perseverancia del equipo y la amabilidad de Ralph generan un ambiente que facilita a Pamela afrontar sus sentimientos más intensos, vincularse con su pasado y adaptarse al cambio. Este caso de película pues, nos muestra de manera clara la influencia de un ambiente sensible y acogedor en el fomento del crecimiento emocional y el bienestar personal, tal como lo expone Donald Winnicott. En el marco de los postulados de Jacques Lacan, el registro del imaginario se refiere en el ámbito donde se constituyen las imágenes, identificaciones y proyecciones que moldean nuestra percepción del yo y de los otros. En el caso de Pamela Travers, en El sueño de Walt, la construcción que realiza a nivel del imaginario respecto a su padre es central para su identidad y su obra creativa. En esto encontramos la idealización del padre. En el imaginario, Travers construye una representación idealizada de su padre como una figura carismática, amorosa y soñadora, que le transmitió valores de creatividad y fantasía. Este ideal paterno se refleja en la forma en que retrata a George Bank en el padre de Mary Poppins, como un hombre que encuentra redención a través de la conexión con sus hijos. En estos podemos encontrar algunos rasgos imaginarios, en el cual Travers conserva la imagen de su padre como una figura noble y afectuosa, ignorando o desdibujando los aspectos más oscuros de su personalidad, como su alcoholismo y su incapacidad para cuidar adecuadamente a su familia. En el segundo lugar encontramos el desconocimiento del real del padre. Siguiendo a Lacan, lo imaginario tiende a cubrir la falta inherente de lo que en este caso Travers usa la idealización para evitar confrontar la compleja realidad de su padre, que tiende a su fragilidad, sus fallos y el impacto negativo que tuvo en su vida. Este mecanismo le permite sostener una imagen coherente y protectora de él, tanto en su memoria como en su personal como en su obra. En el tercero encontramos la identificación y la nostalgia. En el imaginario, Travers no solo idealiza a su padre, sino que también se identifica con él. Ella comparte su amor por la imaginación y la narrativa, pero también carga con una incapacidad para lidiar con las emociones difíciles o el sufrimiento. La nostalgia por su figura paterna marca una relación con Mary Poppins como una especie de intento de reparación a través de la narrativa, y busca preservar lo mejor de su padre y dar sentido a las pérdidas de su infancia. En el cuarto lugar encontramos el conflicto con los símbolos. El conflicto a través con Walt Disney puede leerse como un choque entre su construcción imaginaria y las demandas del orden simbólico, representando por Disney y su insistencia en transformar su historia para adaptarla al lenguaje comercial del cine. Esto amenaza con desmoronar la imagen idealizada de su obra y, por extensión, su representación imaginaria del padre. En conclusión, en términos laganianos, Pamela Travers construye a nivel del imaginario una imagen de su padre como un heroico y bondadoso, al tiempo que niega o reprime los aspectos dolorosos de lo real asociado a su relación. Esta idealización, en tanto como una fuente de creatividad, como una barrera emocional que dificulta su capacidad para reconciliarse con su pasado. La película muestra cómo Travers enfrenta esta tensión y cómo el proceso de aceptar que Mary Poppins puede ser reinterpretado sin perder su esencia refleja un paso hacia la integración simbólica de estas dimensiones. Gracias.